Muy bien. El sábado anterior hablábamos sobre estadística, algunas referencias históricas y su etimología. Decíamos de que habían también dos clases de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces el día de hoy vamos a profundizar. Yo les decía que es bueno que tengan un cuadernito por ahí, porque a veces yo la diapositiva la uso solo para poner palabras claves y lo demás pues lo vamos nosotros acá comentando con ustedes. ¿Bien? Entonces les decía de que la estadística, acá vamos a corregir este término, miren ustedes, la estadística. Vamos a regresar mejor, permítanme niños, ¿vieron? Vamos a regresar. La estadística se divide en dos tipos de estadística. Es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva decíamos de que es la que describe y la inferencial es la que hace inferencias. Ustedes están trabajando especialmente lo que es la estadística descriptiva, la que se va a trabajar a partir de una población, porque la estadística inferencial se trabaja a partir de una muestra. Entonces, cuando hablamos de población en estadística, ¿se recuerdan ustedes? Hablábamos de que la palabra clave de población es totalidad. Cuando se habla de población, estamos hablando de la totalidad de los elementos que intervienen en un estudio estadístico. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes de profesorado, sección B, que llevan el curso de estadística de la Facultad de Humanidades, Jalapa, plan fin de semana, me estoy refiriendo a ustedes, a la totalidad de ustedes. Ustedes en su total, en su conjunto, ustedes son la población. Entonces, pero desde el punto de vista estadístico, nosotros ampliábamos un poco más lo que es la palabra población. Ustedes no solo son personas, ¿no? Que son también pueden ser, es el conjunto de elementos, de entes, objetos que intervienen en un estudio estadístico. La palabra clave era totalidad. No solo nos referimos a personas, eso lo hablábamos la vez anterior. Entonces, y muestra se define como una parte de la población. Una parte que sea representativa de la población. Una parte a través de la cual uno pueda tener inferencias de una población, pueda obtener una información confiable de toda la población a partir de una pequeña muestra. Por ejemplo, si ustedes son la población de profesorado, sección B de la Facultad de Humanidades, yo con una muestra de ustedes, yo puedo determinar si ustedes dominan muy bien la tabla de multiplicar, sin necesidad que les pregunte a todos, ¿verdad? Entonces, venimos nosotros y buscamos una manera de cómo preguntarle la tabla a 5 personas, éramos a unas 5 personas, una de cada fila, y les preguntamos la tabla de multiplicar. ¿Verdad? Y entonces, con esa muestra, uno va a decir, bueno, cada uno de ellos representa un 20% y si la mayoría responde, si los 5 responden bien, digo, bueno, el 100% se la sabe. Pero si solo me responde la mitad y los otros titubean, yo puedo determinar a través de una muestra que la población de ustedes tiene un poquito de problemas en la tabla de multiplicar.
De eso se trata la relación entre población y muestra, porque población es la totalidad, la muestra es una parte de la población y a partir de acá podemos tener información de esta sin estudiarla toda. Cuando hacen un censo, se refieren a población. Cuando hacen una encuesta, se refieren a muestra. Ustedes han oído mencionar, se va a hacer el censo de población de Guatemala. El año antepasado se hizo un censo. Entonces van a todos, inclusive cuántos niños viven acá, y cuántas edades, y esto, cuántos estudian, y están haciendo un censo. Cuando se hace un censo, también se puede hacer un censo agropecuario, se puede hacer un censo de vivienda, el tipo de vivienda que hay. Entonces, pero están viendo todo. Entonces, cuando se habla de censo, se está hablando de población. Y cuando se habla de muestra, se está hablando de una parte de la población. Una encuesta, por ejemplo, cuando hacen una encuesta para ver la tendencia de los votantes hacia algún candidato en alguna elección, preguntan a cierta parte de la población nada más, a una muestra, y con los resultados que ellos obtienen, sacan una conclusión de esto. Entonces, sabiendo que la muestra es una parte de la población, se puede definir que la muestra puede ser de tres clases. Puede ser muestra al azar, puede ser muestra intencional y puede ser muestra estratificada. ¿Se recuerdan que decía que la muestra al azar es cuando todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta? No hay ninguna premeditación. Se hace, aquí por eso la palabra dice azar, se relaciona mucho con los juegos de azar y los que ganen pues es por suerte. ¿Va? Ustedes se va a hacer una rifa, se va a hacer una rifa, vamos a hacer una rifa y no se sabe quién va a ganar, ¿va? Ustedes. Entonces eso sería la muestra al azar, cuando todos los elementos de una población tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta. ¿Bien? La muestra intencional es cuando se hace con cierta premeditación, ¿cierto? Para cierto objetivo, para cierto fin. Por ejemplo, vamos a participar en un concurso de Olimpiadas de la Ciencia. Vengo ya premeditadamente, de manera intencional, vengo yo y tomo los alumnos que tienen mejor promedio y que han demostrado mejor rendimiento en la clase de matemática, por ejemplo. Entonces, ellos son una muestra, son parte de una población que los representa a todos, pero yo la tomé de manera intencional, para cierto propósito, con cierto objetivo, para determinado fin. Ahí estamos entonces. Y la muestra estratificada, la palabra lo dice, habla de estratos, grupos. Por ejemplo, en una sección, así como la de ustedes, que son ustedes la población, yo puedo hacer dos estratos de manera inmediata. Mujeres y hombres. Si quiero dividir más en estratos, puedo decir, bueno, mujeres del área urbana, mujeres del área rural, hombres del área urbana, hombres del área rural. Ya hice 4 estratos. Y si quiero hacer más estratos aún todavía, de las mujeres del área rural, católicas y evangélicas. De los hombres del área rural, hombres y evangélicos. Entonces vengo yo y tomo uno de cada sector, de cada grupo, de cada estrato que dice. Entonces ya la muestra me representa toda la población. De la información que yo obtenga ahí, va a ser una información confiable, porque es una información que la estoy obteniendo de manera estratificada de toda una población. Eso es lo importante, miren, de conocer lo que es una población y lo que es una muestra. Bueno, entonces, acá está definido, miren. La muestra, al azar, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta. La intencional se hace con cierta premeditación y para los estratos se hacen grupos. Aquí están definidas de manera respectiva de cómo se definía.
Otro concepto, diga. Disculpe, una observación. O sea que en la población se podría tomar como la estadística descriptiva. Un aspecto de la estadística descriptiva y la muestra del inferencial, ¿o no? Sí. O sea que en la... Podría ser. Digamos que para efectos de estadística descriptiva se usa la población, ¿verdad? Sí, Entonces, porque es en general. en general, ajá, se usa la población. Porque ahí presenta datos, presenta resultados, presenta gráficas, presenta algunos resultados de algunas operaciones. Ah, ya. Muy bien. Gracias. Entonces, la variable. Una variable es una situación que puede asumir distintos valores. La palabra variable lo dice. Cuando la gente varía, vos sos de variable, le dicen a uno, ¿verdad? En cuanto estás contento, estás triste, en cuanto estás, ¿verdad? Entonces, variable es algo que varía, es una situación que asume distintos valores. Miren ustedes, esta es la definición de variable, que asume distintos valores. Y se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, son aquellas que se refieren a cualidades o atributos. Cualidades o atributos. ¿Qué variables o atributos podemos ver nosotros? ¿Qué variables cualitativas o atributos podemos ver nosotros en la población que son ustedes? Podemos ver su nacionalidad, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, su sexo, masculino, femenino, color de la piel, color del cabello, color de los ojos, ¿verdad? Los atributos son clasificados como variables cualitativas y se puede hacer estudio a través también desde el punto de vista de las cualidades. Y las variables cuantitativas son las que se refieren a cantidades. ¿Qué podemos nosotros determinar como variable cuantitativa en una población como ustedes? ¿Cuántos son? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas del área rural? ¿Cuántas del área urbana? ¿Verdad? Y entonces, cualitativas. Pero las cuantitativas van un poco más allá. Porque las cuantitativas todavía se subdividen en continuas y se subdividen también en discretas. Las discretas son las que tienen valores numéricos exactos. Por ejemplo, el número de mujeres, el número de hombres, el número de estudiantes que son del área urbana, el número de estudiantes que son del área rural, el número de estudiantes que son, ¿verdad? El número de estudiantes es discreta. Porque son únicamente las variables discretas se refieren a valores enteros, ¿oyeron? Las discretas nos dan valores enteros y las continuas nos dan valores con puntos decimales. O sea que hay un punto decimal, ya no es entero. ¿Qué cualidades continuas puedo ver yo en ustedes? La edad, 2 años con 5.5. ¿eh? La estatura, 1.60. Todo eso son variables cuantitativas porque intervienen valores numéricos, pero valores numéricos con decimales. Las continuas tienen valores numéricos decimales y las discretas tienen valores numéricos enteros. Bueno, y también las variables, según su relación, se pueden relacionar entre sí, donde una variable es dependiente y la otra variable es independiente. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Esta es la razón y esta es la
consecuencia. La independiente es el antecedente y la dependiente es el consecuente. Si estudio, entonces apruebo el examen. La cantidad de estudio de esto va a depender el resultado del examen. Entonces, el estudiar es una variable y el resultado es otra variable. Si yo estudio, voy a obtener un buen resultado. Si no estudio, voy a tener un mal resultado. O sea, la variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Otro concepto importante que ustedes deben saber es el de rango. Es un rango, es una distancia entre el mayor y el menor grupo de edad. Entre el dato mayor y entre el dato menor. ¿Oyeron? El rango es la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Por ejemplo, el que tenga mayor edad de ustedes menos el que tenga menor edad. La cantidad de niños que hay en medio es el rango. Y miren, y las frecuencias, y una frecuencia es las veces que se repite un determinado dato, hecho o fenómeno. Y se pueden clasificar en geográficas, cronológicas, cualitativas y cuantitativas. Geográficas, cronológicas, cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo nosotros identificamos una variable? ¿Cómo se identifica? Por ejemplo, ustedes tienen un cuadro, se lo voy a hacer acá, aunque sea un poco mal hecho. Tienen un cuadro, acá, y las variables se van a clasificar, las frecuencias se van a clasificar dependiendo el dato que tengamos nosotros en la primera columna. Miren ustedes, por ejemplo acá, miren. Ahí va saliendo, Si acá nosotros tenemos país, acá nosotros tenemos país, pues me pasó las palabras. País. En este espacio. Ahí, miren, si lo quedó. Aquí como quien dice, geográfica, ¿verdad? Y el título de la gráfica sería aquí como quien dice porcentaje de desempleo de los países centroamericanos. País, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Verdad? Cuando en esta primera columna se vean los datos, se vean datos de un lugar, país, región o continente, estamos hablando de una clasificación de frecuencias geográficas, porque esto es lo que yo les decía a ustedes, es lo que me da a mí acá, esta área es la que me da a mí, yo lo puse como cursor, cómo yo distingo qué tipo de frecuencia estoy utilizando. Miren, si aquí yo estoy utilizando, si acá en este primer cuadro, en esta primera parte del cuadro,
yo tengo tiempos, por ejemplo, años o meses o días, y aquí, ¿verdad? Acá, entonces va a ser cronológica. Si tengo lugares, va a ser geográfica. Si tengo cualidades, acá, va a ser, si tengo cualidades, si acá tengo cualidades, en este primer cuadro, si acá yo tengo cualidades, miren, acá yo tengo cualidades en este primer cuadro. Por ejemplo, me dijeran ustedes, estado civil de los estudiantes de profesorado, del profesorado de enseñanza media, del curso de estadístico. Y aquí tengo, y acá colocamos nosotros estado civil, casadas, solteras, divorciadas, viudas, separados. Entonces, ese ya es cualitativo. Estado civil. Y cuantitativas es la que nos interesa, es cuando entran acá, en este espacio, entran números. Y esas frecuencias son las que vamos a ver en la próxima clase. Entonces a ustedes les va a quedar una pequeña tareita. Una pequeña tareita. Quizá voy corrigiendo una vez. Una pequeña tareita para que ustedes busquen en algún lugar. Vayan a buscar tipos de gráficas, tipos de cuadros, tipos de frecuencias, donde ustedes van a ver que si son cronológicas, si son geográficas, si son cualitativas o son cuantitativas. Entonces, por acá, les dejo un mensaje a ustedes para que lo analicen. Un derecho, dice, no es algo, no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la libertad, ¿verdad? Tenemos derecho a la salud. Por lo tanto, yo quería que esta clase, pues, aquí es inferencial, aquí vamos a corregir acá esta letra, inferencial. Entonces la estadística se deriva del latín status, que significa estadística, que significa estado, ¿no? Ustedes, y puede ser descriptiva y puede ser inferencial. La descriptiva describe, la inferencial profundiza un poco más. Yo lo que hice fue darles a ustedes una explicación así general de algunos conceptos básicos para que cuando entremos a los números, pues ustedes saben de dónde vienen esas, cuando hablemos de frecuencias agrupadas en series simples, cuando hablemos de frecuencias agrupadas en intervalos, ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿vieron? Y por eso fue que hablamos de población y hablamos también de muestra. Hablamos de variables, hablamos de que la variable, miren, asume distintos valores y puede ser cualitativa y puede ser cuantitativa. Y que las cuantitativas podían ser continuas y discretas y que también las variables podían ser dependientes e independientes. Y hablamos también de que el rango es el dato mayor menos el dato menor
en una población. ¿Estamos? Miren. Ahí se va haciendo la presentación solita y vamos utilizando los medios tecnológicos. Vamos corrigiendo cuando sea necesario. Son cositas que ustedes ya deben de saber, pero con gusto yo se las digo así como quien dice en capsulitas, ¿oyeron? Entonces, va a haber una pequeña tarea para que ustedes hagan una pequeña investigación, no muy grande, no muy profunda, sobre que ustedes amplíen un poco lo que es esta terminología que el día de hoy estuvimos utilizando. ¿Estamos? Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ensayito, ya que tenemos 2 minutos. Vamos a ver Lilibet. ¿Qué es población? Encienda su micrófono, niña. Ya. Población es un grupo de personas. Y la palabra clave la palabra clave en población es ¿alguien que la apoye? Totalidad. Exacto. Totalidades. Los elementos. Elementos. Es un conjunto de elementos. Ajá. La totalidad de elementos. Muy bien. Ahí estamos. A ver, Rebeca, ¿y qué es muestra? Es ¿Cuál parte es de una población. Perfecto, parte de una población. A ver, Wendy, Amarilis, ¿están por ahí? Lili, buenas tardes. Wendy, ¿qué es una variable? Una variable Ujú. son situaciones que asumen distintos valores, depende de lo que hay en una población o en la muestra. Muy bien. Roselyn Berganza. Roselyn, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy bien, Roselyn. Cuéntenos, Roselyn, cuéntenos, ¿qué tipo de muestra existen? Perdón, ¿cómo me dijo? ¿Cuáles son los tipos de muestra que pueden presentarse? ¿Y cómo se puede, cómo se puede obtener? ¿Cuáles son las formas que existen para obtener una muestra de una población? ¿Me ayudo, Lick? Ajá. Al azar. Ajá. Intencional. Y estratificar. Y estratificar. Muy bien, jovencitos. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Pasen feliz fin de semana. Marquen su asistencia. Estén pendientes de las tareas que puedan quedarles, ¿verdad? Y las fechas en las que